Hoy estamos en Café con Fincus con Nati Padilla. Bueno, buenos días, Nati. Encantada de Hola, saludarte. buenos días. Este Café con Fincus creo que va a ser muy interesante porque vamos a hablar de la cooperativa ecosostenible Entre Patios, que ellos están ubicados en Madrid. Primero, principal, Nati, darte las gracias por dedicarnos este tiempo así de buena mañana. Y segundo, Gracias a ti. cuéntanos, porque no es algo que sea muy conocido. ¿Qué hacéis en Entre Patios? ¿Qué sois? ¿Qué es una Bu- cooperativa ecosostenible? Bueno, eh, 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 Entre Patios es una cooperativa en la que hay tres pilares. Uno es el económico, uno es el social y otro es el ecológico. Entonces, la parte ecológica, pues, Entre Patios está construida en madera con materiales ecológicos y tiene un aislamiento Passy House que es bueno que hace que gastemos muy poca luz, muy poca en calefacción en invierno. Está diseñada de forma que, bueno, pues que está como muy climatizada, no tienes como una sensación como de bienestar, ¿no? No es el calor este que hay en las calefacciones centrales. Y luego, pues, está diseñada también de forma, de forma de encuentro, ¿no? Bueno, eso os lo cuento en la parte de lo social. Eh, Hemos gastado un CO2 nulo en la construcción, porque esa parte que se ha gastado de CO2 pues, en el transporte de los materiales, etcétera, la hemos compensado con la plantación de árboles. Bueno, o sea, no sé si sabéis que cuando gastas un CO2, tú puedes compensar económicamente para la repoblación de zonas que son como pulmones del mundo, ¿no? Entonces, tenemos el certificado del Lo CO2. habéis compensado. Sí. Pero así todo hemos intentado que hubiera el mínimo impacto social. Además, el construir con madera significa que en un momento determinado, si se destruye, o sea, entre patios, no hay residuos, ¿no? Porque la madera no genera Es residuos. biodegradable. Claro. Entonces, pues eso con la parte ecológica, ¿no? Hemos sido bastante ambiciosos con la parte ecológica y bueno, hemos conseguido eh, no el 100% de lo que queríamos, pero bueno, bastante bien. Tenemos un montón de materiales de uso colectivo, como son las lavadoras, tenemos un reciclado del agua de lluvia eh, y tenemos eh, pues un continuo préstamo de cosas, entre ellas los coches, ¿no? Que eso no está regulado de ninguna manera, pero que sabemos que no es necesario que si yo no tengo una aspiradora, pues con que haya dos en el edificio es suficiente. Y, o sea, quiero decir que aunque a lo mejor todos veníamos con cosas que ya teníamos, pues si se van rompiendo no se van reponiendo, porque no es necesario que todos tengamos De eh, todo. de todo, ¿no? A nivel electrónico. Bueno, pues esa parte es un poco la parte como más de ecología. La parte de la economía, que a lo mejor es un poco lo que más puede llamar también la atención, es que Entre Patios no es una compra ni es un alquiler, es un derecho al uso. Entonces, el derecho al uso significa que mientras estás viviendo, estás pagando la cuota que el banco te requiere por, por la compra, porque al final, claro, hemos tenido que comprar eh, el solar y hemos tenido que edificar. Que Entonces, construir, claro. esa parte la hemos tenido que financiar con banca ética, con Triodos y con Fiare. Entonces, esa parte la tenemos que pagar, pero esa parte que pagamos
la pagamos como un derecho al uso. Es decir, que cuando tú te vas, ese dinero no se te va a devolver, ¿vale? Sino que lo pagas pues como un derecho, claro, sí, pero es como un derecho al uso, porque si ponemos palabras que ya están como usadas, como alquiler, no es un alquiler, porque Exacto. Tú en el alquiler te lo pueden subir cuando quieran, el alquiler está dentro del mercado. Nosotros aquí pagamos lo que necesitamos pagar al banco, pero sabemos desde el principio hasta el final que ese es el dinero que vamos a pagar. Y la única variación que puede tener es que el banco no suba los intereses, pero no va a haber ningún tipo de cambio a nivel especulativo. Tú sabes que durante toda tu vida vas a pagar el mismo dinero. Y el único cambio que pueda haber es el cambio que el banco te pueda hacer por subida de intereses, pero nunca por especulación. Tampoco podemos volver nosotros a alquilar a alguien. Sí, a lo mejor si tienes una persona que comparte la casa contigo y paga la mitad, pues vale, pero no es un alquiler. Y entonces evitamos la especulación. Y tampoco hay una venta. Nosotros no podemos vender la casa a nadie. Entonces, como no la podemos vender, no podemos especular con ella, ¿vale? Eso es como otra mentalidad muy diferente al concepto de inmobiliario que hay hoy en día. Claro, claro. Entonces nosotras, claro, intentamos que esto también sea un proyecto, digamos, sociopolítico, ¿no? En el cual también político no con el concepto que tenemos de política, sino político en cuanto a que haya un cambio de paradigma de la forma de acceso a la vivienda, ¿no? Entonces, como no podemos vender, pues nunca vamos a poder especular con la vivienda. Y si una de las personas se va, o sea, una casa se queda vacía, entrará otra persona en las mismas condiciones que estaba ella. No va a entrar con unas condiciones diferentes. ¿Y podría quedar cualquier persona? Pues podría entrar cualquier persona. Nosotras tenemos como al día por lo menos una persona que nos pide información de entre patios, y entraría una persona, claro, tendríamos que buscar una dinámica que dijera qué persona entra, ¿no? Y entonces, bueno, seguramente que se nos ocurren fórmulas para que eso ocurra, ¿no? Evidentemente tienen una persona que esté de acuerdo con los principios de entre patios. Entiendo que tenéis unos principios y unos valores como muy básicos, muy marcados. Claro, sí, además muy debatidos, muy participativos, etcétera. Hasta ahora hemos tenido muchas reuniones a niveles funcionales, ¿no? Pues de qué pasa con esto, porque entramos en una vivienda y siempre quedan montones de flecos, ¿no? Y ahora ya estamos empezando a debatir cosas como más ideológicas, ¿no? El primer debate así importante ha sido el tema del género, ¿no? Cómo nos visibilizamos dentro del género, de los cuidados, etcétera, por ser hombre o mujer dentro de Entre Patios, ¿no? Entonces hay una comisión que se prepara unas dinámicas y una asamblea y luego pues vamos teniendo ese tipo de debates, ¿no? De cómo nos sentimos a esos niveles. Y luego está la parte social, que es la forma de convivir, ¿no? Entonces, es muy importante que entendamos que la forma de edificar una vivienda llama a la convivencia o no llama a la convivencia. Si tú tienes una vivienda como la nuestra, que hay una corrala, que las puertas son de cristal, la puerta de entrada también, y donde vas pasando y te vas encontrando a todos tus vecinos haciendo algo, pues, y hay una corrala donde hay unas pequeñas mesitas donde alguien sale a tomar un café y cualquiera se sienta a tomar el café con él o con ella, pues entonces llama mucho más a la convivencia que si tienes unas casas donde tú entras
Intimidad muy cerrada, claro, ¿no? más cerrada, donde hay un ascensor que sale directamente a tu casa, etcétera, ¿no? Entonces, la forma de construcción llama a la convivencia, ¿no? Luego tenemos un patio común, 2 espacios grandes comunes, donde hay cocinas, donde hacemos de todo en esos espacios comunes, ¿no? Y luego tenemos un ático, que es todo un lujo, porque, bueno, los áticos siempre han sido la parte que han usado la gente con más poder adquisitivo, ¿no? Y aquí el ático es compartido con todos y todas las vecinas. Entonces, en el ático pues hacemos de todo, desde ver películas en verano, celebrar los cumpleaños, o sea, todo, todo. Pues tenemos un pequeño grupito de música los viernes que suben a tocar y de vez en cuando nos hacen algún conciertillo. Bueno, en fin, que es un espacio pues súper vivo, ¿no? En el cual compartimos la gente de aquí y también mucha gente de fuera. Entiendo cuando dices que tenéis zonas comunes, entiendo que cada vivienda consta de todos los servicios, o sea, baño, cocina, dormitorio, tiene todos los servicios y además tenéis como esas zonas comunes. Eso es. Vale. Todas las casas aquí, menos una que eligió tener 2 habitaciones, el resto todos tenemos 3 habitaciones, un baño. Hay personas que tienen un baño y un aseo, una cocina y un salón. Un piso al uso, vamos. Un piso al uso, sí, un piso totalmente al uso. Y luego tenemos esas zonas comunes donde, por ejemplo, la parte de abajo, que es un local que en general se lo hemos dedicado más a los peques, aunque lo podemos usar también adultos, pero está más destinado a los peques, y los martes un grupo de consumo ecológico que tenemos. Entonces, el local de abajo está como un poco más destinado a eso. Entiendo que la finalidad es muy similar a un cohousing que se conoce, que es, que es compartir un espacio, un edificio. En vuestro caso es un edificio, pero ¿cuántas personas habitáis? ¿Cuántas familias? Somos 33 adultas, bueno, adultas y adultos, y 24 peques. Vale, por eso entiendo lo del espacio de los niños también. Sí. ¿Y número de viviendas? ¿Qué número de viviendas son? Y número de viviendas, 17. 17 viviendas. ¿Y estáis ubicadas aproximadamente en Madrid, centro? Sí, estamos en Madrid. Sí. Muy, claro o sea, en estos momentos, con lo grande que es Madrid, podríamos decir que estamos en el centro de Madrid. Vale, no te lo comentaba porque esto es algo, parece que tendemos a pensar cuando hablamos de este tipo de cooperativas como que puedan ser más rurales, pero estamos hablando que estáis en el centro de Madrid, que es una manera también diferente de habitar una capital. Sí, claro. No, claro, ecoaldeas sí ha habido más, pero dentro de Madrid capital es la primera que se hace. También en estos momentos hay muchos proyectos que son proyectos senior, que llamamos, ¿no?, de personas mayores. Trepatios es un proyecto intergeneracional y además trabajamos mucho la parte intergeneracional, donde se dé espacio a todas las edades, porque creemos que vivimos en una sociedad muy parcelada, ¿no?, donde hay mucha actividad para peques, mucha actividad para jóvenes, para adultos, para personas mayores, etcétera, ¿no? Entonces también queremos tener momentos, encuentros donde niños, adultos, jóvenes y compartamos de la misma manera, ¿no? Entonces, bueno, eso también es una parte muy importante que tiene Trepatios. Sí, una de las cosas que comentabas que creo que es cierta, es que al final, como cuando vivimos en una vivienda, pues nos aislamos. Tiene esta parte positiva para ciertas personas, que es la privacidad, pero tiene esta parte no tan positiva, que es la privacidad, o sea, al mismo tiempo, que es, pues bueno, hay vecinos a los que posiblemente ni conozcas en tu propio edificio. Creo que cambiáis un poco la manera de interrelacionarse. Yo creo que en Entre Patios sí que se ha hecho un buen equilibrio entre esa parte privada
y esa parte social, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, hemos conseguido que mediante, por ejemplo, alguien dice, ¿quién se toma un aperitivo en el ático? ¿No? Y subimos a tomar un aperitivo. Pero nadie va a llamar a las puertas, oye, súbete a tomar un aperitivo, ¿no? O sea, cada uno hace un poco lo que quiere. Las puertas son de cristal, pero hay gente que tiene unas persianas que hacen que su casa sea totalmente eh, privada. privada, y hay personas que no han puesto persianas, pues porque no les apetece y no tienen esa necesidad, ¿no? Entonces, la privacidad es muy subjetiva y entonces, bueno, yo creo que aquí hay bastante privacidad, hay hay muy poco meternos, ¿no? Un poco en la vida de los demás, ¿no? Yo he vivido en una casa con corralas también, en el centro de Madrid, cuando era pequeña, y yo veo dos diferencias entre patios y la casa que yo viví de pequeña. La parte comunitaria sí que se hacía, pero se hacía normalmente con la gente que tenías muy alrededor. En entre patios hay una intencionalidad de comunidad. Entonces, esa intencionalidad hace que tú tengas la libertad de pedir a cualquiera de tus vecinas y vecinos cualquier cosa, ¿vale? Entonces, eso yo creo que es una diferencia a lo que teníamos antes, ¿no? Cuando yo era pequeña, que tenías mucha confianza con un vecino o con dos o con tres, Claro. pero no con toda la comunidad. Aquí cualquiera, pues mira, hace poco una vecina que tiene un perro se fue un fin de semana y preguntó, entonces hicimos una pequeña comisión para sacar ese fin de semana al perro y nos dividimos. Da igual, o sea, hay personas que estaban en su piso y personas que estaban en el piso más alejado de ella. Y cualquiera lo hace. Quiero decir que siempre que Tengo la sensación puedes. de que vais como a otro nivel, o sea, el concepto de comunidad de vecinos, lo habéis llevado a otro escalón, a otro Claro, nivel. Un poco lo que tú sí. decías, devolviendo también a los orígenes, porque al final esto es algo que se ha hecho hace muchísimos años, se vivía así, se compartía, quizá con pequeños matices que tú comentabas, pero creo que habéis llevado el concepto de comunidad de vecinos a otro nivel, a un nivel de compromiso quizá más humano. Entonces ahí sí que Sí, veo una gran diferencia. yo creo que de verdad que la palabra es la intencionalidad. O sea, nosotros nos vinimos aquí con esa intención, con la intención de ser. A mí la palabra familia no es que me entusiasme, porque yo creo que las familias, eh, la relación nunca es igualitaria, siempre hay como una carga mayor por parte de las madres, etcétera, pero bueno, pero podríamos decir que somos eso, una familia eh, pues que comparte un montón de cosas. Quiero decir que si tú estás en el paro, seguramente va a haber un montón de gente aquí que te va a decir, oye, necesitas dinero, necesitas que te compre la comida, necesitas, Que te ¿sabes? ayude de algún tipo. Exactamente. Yo creo que ese tipo de cosas, pues las tenías antes con muy poca gente. Aquí tienes, pues, 30 personas que te van a apoyar, ¿no? Que también era como un motivo, ¿no? Que pensamos que la sociedad, tal y como vamos, va a haber como mucha carga de personas que lo pasen mal, hacia donde vamos, ¿no? A lo que llamamos el colapso. Y que, bueno, pues que Entre Patios sea una forma, pues, solidaria de pasar eso de la mejor manera posible. Y a mí me surge una duda, porque como en todas las familias, en todas las comunidades de vecinos y la mayoría de las personas que nos estén viendo estarán diciendo, wow, esto es una nueva manera de hacer las cosas, porque los administradores de fincas están muy acostumbrados a gestionar conflictos. Claro, en toda comunidad de vecinos, en toda familia, existen los conflictos. Entonces, ¿cómo gestionáis
¿Cómo gestionáis los conflictos dentro de la comunidad y cómo gestionáis todas las lo que la función que en una vivienda tradicional, en una edificio tradicional, las funciones que hace un administrador de fincas a nivel de gestión de siniestros, a nivel de morosidad, a nivel de recibos, de pagos, toda esa parte, ¿cómo la gestionáis? ¿Cómo cubrís esa figura que es lo que habitualmente hace un administrador de fincas en Entre Patios? Vale, pues mira, a ver, la parte de conflictos te digo que estamos todavía, llevamos 1 año y medio, estamos todavía en etapa de enamoramiento. Sí, Conflictos así como personales no han surgido muchos, pero sí que, pues sí que hay a lo mejor conflictos. Tenemos una gran ventaja y es que aquí en Entre Patios hay un montón de personas que trabajan como dinamizadores en empresas, ¿no? En empresas, en empresas de lo social, etcétera. Aquí hay mucha gente que son facilitadores, muchas. Pues tenemos como 4 por ahí que están dentro de organizaciones grandes, muchos que tienen que ver con la ecología o con el mercado social, que su trabajo es ese, facilitar procesos. Entonces, las veces que ha habido algún proceso donde ha habido un poco más de conflicto, pues ahí ha estado gente con muy buenas cabezas, ¿no? Pues haciendo esa mediación. Mediando. Sí, la verdad es que no se ha necesitado demasiado porque intentamos de vez en cuando además tener como asambleas de sentires donde tú dices, bueno, pues mira, yo me siento mal con tal cosa, ¿no? Pues mira, me siento mal con que los niños no respeten, por ejemplo, las plantas que yo he cuidado amorosamente y que de pronto pues me las encuentro todas arrancadas, ¿no? Por ejemplo. Pues entonces hay una comisión de peques en donde eso se traslada y hacemos una asamblea con los niños y con las niñas y vemos un poco cómo podemos tratar eso. O sea, aquí esa parte o sea, tenemos muchísima suerte porque está como muy bien. Y luego mucha otra gente estamos dentro del mundo de la educación. O sea, somos varios educadores sociales, bastantes profes, etcétera. Entonces, quieras que no, también desde nuestros propios trabajos, pues esa parte también la tenemos, Trabajada. la parte humanista la tenemos como bastante trabajada, ¿no? Eh, y además no desde lo que hace un administrador de fincas al uso. Y vamos, yo en la otra casa donde estaba era bastante complicado, porque había muchísimo chillido, tal. Aquí hay muchísimo respeto con las minorías, con lo que piensan. De hecho, yo creo que salen muchas más cosas de lo que piensa la minoría que de lo que piensa la mayoría, ¿no? Porque lo que piensa la minoría suelen ser cosas que te están afectando, ¿no? Y entonces si te están afectando, aunque seas una sola, pues ya es un motivo para darle una vuelta e intentar solucionar eso, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el concepto. Y luego lo que Sí. es a nivel administrativo, el tema de, por ejemplo, de relaciones con Hacienda, relaciones, las cosas que son a nivel de legalidad, de Bueno, eso, fiscales y todo lo demás. claro, eso sí que lo hace una gestoría. Luego hay una parte de la economía que lo hace una comisión de economía, pero hay una parte que tiene, sí, que lleva una gestoría. Lo lleva además una gestoría que está dentro también del mercado social. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo donde vivía en la otra casa, cuando buscamos a alguien que limpie, siempre se busca a la empresa más barata. Y aunque yo particularmente me peleé mucho porque era una empresa que yo sabía que tenía incluso maltrato con las trabajadoras que hacían la limpieza de las escaleras, el único criterio era la economía. En Entre Patios el criterio es que fuera una empresa de la economía social, que fueran un grupo, en este caso de mujeres, que se habían autogestionado para montar una empresa
y que casi todas son mujeres latinas y que ellas, bueno, y el dinero que nos han pedido es el que nos parece justo para pagar. No ha habido ningún debate con relación a la parte económica. Ha habido, pues se eligió en Madrid creo que hay dos cooperativas que se dedican a esto y se cogió pues la que más hace la parte, una se dedica más a cuidados, ¿no? Entonces, no hay conflicto, no hay debate, porque prácticamente todo el mundo estamos de acuerdo en que somos trabajadoras y trabajadores y no podemos explotar a un trabajador o a una trabajadora. Entonces, bueno, Entiendo que lo que hablamos, vais a otro nivel, estáis con una conciencia social, sí, tanto a sí, nivel ecológico, a nivel económico, a nivel social, sí, muy potente, muy importante. sí, Quizá claro, muy sí, diferente de lo que hay. Y lo sí, que más me llama la sí. atención es que encima estáis, o sea, que vosotros os habéis creado, porque ¿de dónde nace este proyecto? Porque Bueno, pues Entre Patios nace de como 4 o 5 familias en principio, pues que tenían el sueño de cambiar un poco la lógica del acceso a la vivienda, ¿no? Y entonces vienen del mundo de la ecología y entonces, bueno, pues se pusieron, pero esto ya como a soñar, ¿no? Y empezaron como hace como alrededor de 12, 15 años, empezaron a soñar con Entre Patios, ¿no? El problema era que, claro, cuando tú vendías Entre Patios, vendías humo, no había nada que vender, solamente un sueño. Entonces era muy difícil y muy alargado en el tiempo, entonces la gente pues iba saliendo, iba entrando, etcétera. Sí que se consiguió hacer unos estatutos que no han sido nada sencillos, se tuvieron que buscar estatutos de Dinamarca porque la Comunidad de Madrid no tenía ni idea de cómo meter mano a esto. gestionar todo esto. Y entonces, pues ahí fue como se empezó a gestar. Y pues bueno, se daban charlas en espacios sociales, en espacios feministas, ecologistas, etcétera, en escuelas populares, todo este tipo de sitios. Y costó mucho llegar a tener el número suficiente de personas para entrar en el proyecto. Y nos hemos quedado sin varios solares porque no llegábamos al número de personas. Hasta que encontramos este solar que teníamos la gente suficiente y era asequible económicamente. Eso es otra cosa que quiero comentar y es que aquí había una línea roja muy importante con relación a la parte económica. No nos podíamos pasar porque aquí la gente no viene de economías muy altas, sino que, bueno, pues somos casi todos personas pues bueno, que apostamos por esto, pero no porque tengamos unos sueldos enormes, sino porque, bueno, preferimos Por gastar principios, ¿no? en esto que en otra cosa, ¿no? Entonces, claro, porque cuando comentas que sois cooperativistas, tenéis el usufructo de la vivienda, pero la vivienda pertenece a la cooperativa. Me refiero, al final, la Sí, cooperativa es una entidad en sí misma y es la que es la sí, propietaria de todas las viviendas. eso es, sí. ¿Y sabrías decirme aproximadamente una horquilla desde el proyecto, el solar, la construcción, además una construcción, como muy bien comentabas al principio, ecosostenible, que esto es lo que ahora se está poniendo en cierto modo de moda, pero que hay una conciencia de emisión de CO2, etcétera, etcétera, etcétera? Una horquilla de qué os ha podido costar, qué le ha podido costar a la cooperativa a nivel financiero y económico el proyecto de Entre Patios. Pues mira, nosotros creo que el solar costó alrededor de 800.000 euros con los papeles y todo alrededor de 1 millón, millón y poco. Eso es lo que costó el solar. Y la construcción me parece que han sido alrededor de 3 millones y pico. O sea, ha salido más o menos a 4 millones. Nosotros tenemos placas solares, o sea, fotovoltaica, para consumir prácticamente toda nuestra energía. No tenemos baterías de esto, estamos enganchados a la red de momento. Ahí hay un debate ecológico importante de una cosa u otra, pero de momento estamos enganchados a la red. Hay en algunos momentos que nos sobra energía
y otros momentos que nos falta, ¿no? Pero vamos, que el gasto de energía es bastante bajo porque entra todo. O sea, nosotros todo, no tenemos nada de gas, todo lo tenemos Eléctrico. con las fotovoltaicas, ¿no? Así todo, creo que nos ha salido el proyecto pues como un 40% o así menos que un piso normal de la zona. Claro, es que estamos hablando del centro de El Madrid. solar fue muy barato, el solar fue muy, muy barato en la zona en la que estamos. Y luego, pues, claro, nosotros no hemos pagado promotores, nosotros hemos sido autopromotores, entonces nadie se ha llevado nada de dinero de la promoción, ¿sabes? O sea, la construcción, nosotros hemos pagado los servicios que hemos necesitado, hemos pagado una gestión mientras estábamos construyendo y todo el proceso anterior. Entonces ha habido una gestora que se llama Lógica Eco, en la cual nos ha proporcionado todo el apoyo económico-financiero, ha gestionado con los bancos, etcétera. Ha sido como mucho respaldo para nosotros. Ha habido una empresa de arquitectos, que el arquitecto vive con nosotros, y entonces pues ha sido el que ha hecho todo el proyecto arquitectónico y el que nos ha dado todas las charlas que nos han servido para saber qué tipo de vivienda queríamos construir, y hemos hecho muchos talleres y tomadas muchísimas decisiones. Y luego ha habido pues todas las comisiones nuestras que han proporcionado, y una constructora a la que hemos pagado por hacer la casa. Pero nadie se ha quedado con nada de dinero por construirnos. Yo ahora estaba pensando también, claro, a nivel gubernamental, ¿habéis tenido algún tipo de apoyo? Porque claro, si es un proyecto muy, muy nuevo, muy, muy transgresor, muy diferente, que estáis cambiando un paradigma realmente y un ecosistema inmobiliario en España. Entonces, se habla mucho de las ayudas a la ecología, las ayudas ¿habéis recibido vosotros por parte de alguna entidad pública algún tipo de ayuda, de subvención? No hemos recibido nada. Nosotros en Barcelona, por ejemplo, que llevan por la quinceava promoción, o sea, en Barcelona hay como 15 proyectos en marcha. Wow. Bueno, 15 proyectos hace un tiempo, ¿no? Y tienen, pues la Borda, por ejemplo, que empezó prácticamente cuando nosotros, acabó bastante antes, pues porque la Borda le dieron un suelo público en cesión por unos años, no sé si es por 70 o 75 años. Entonces, bueno, en Madrid se trajo a personas del Ayuntamiento de Barcelona para que explicaran cómo habían hecho ellos el acceso y tal y cual, y convocamos al anterior Ayuntamiento de Madrid, pero no se atrevieron a hacer el tema del proyecto, y evidentemente el Ayuntamiento de ahora pues tampoco. Entonces, ¿os habéis quedado para siempre vosotros solos? Eso es. Sí que, por ejemplo, en Vallecas sí que esperaron bastante tiempo a la negociación con el ayuntamiento, porque ellos sí que tenían como bastantes, no sé, o sea, como bastante empeño en que fueran el ayuntamiento el que potenciara este tipo de proyectos. O sea, porque por ejemplo, hay una parte del proyecto que se nos queda corta y que lo marca precisamente el que no haya habido, y es que pudiera tener acceso a este tipo de viviendas personas con pocos recursos, ¿no? Entonces, pues eso nos hubiera encantado, ¿no? Que hubiera sido como menos personas blancas con trabajo, etcétera, ¿no? Sino que hubieran venido otras personas, pues
racializadas, otro tipo de colectivos, ¿no? Que hubieran podido venir a compartir la casa de Entre Patios, pero claro, evidentemente la parte económica pues fue Tiene como, su como peso, una tiene su línea peso. para ellos, ¿no? Y eso, si los ayuntamientos no apoyan y la parte de los solares no no nos los conceden, pues va a ser bastante complicado el seguir replicando Entre Patios. Porque vosotros tenéis Entre Patios ahora mismo, el edificio donde tú vives es el que está en Madrid, pero corrígeme si me equivoco, creo que tenéis 3 proyectos más en Madrid. Sí, tenemos un proyecto en Vallecas que todavía, o sea, que está para empezar a vivir en septiembre, que también han sido a nivel privado, tampoco el ayuntamiento ha concedido nada. Y luego hay un grupo que llamamos la 34, que es un grupo de personas que quieren entrar en Entre Patios, pero que en estos momentos, con la subida que ha habido de solares y la subida que hay en todos los materiales de construcción, les está siendo muy complicado el poder acceder a ello. Porque es que prácticamente ya solamente la parte del solar es bastante más del doble de lo que nosotros hemos pagado. Entonces, claro, es muchísimo dinero. Y lo que me sorprende es que además, porque entiendo que cuando vosotros pedís, porque no son el préstamo es a título de la cooperativa, por lo que tú comentabas, estamos hablando de préstamos ya de cifras considerables, más que considerables. Claro, si incrementamos todos esos gastos que comentabas de materiales, del incremento del suelo y no tenéis ningún tipo de apoyo a nivel social, gubernamental, llamémoslo así, de algún tipo de institución, entiendo que esas personas, claro, no pueden arrancar si no hay algún tipo de ayuda o de beneficio de algún fiscal de algún modo. Claro, claro. Realmente se pondrían en un precio de mercado. Lo que pasa es que el precio de mercado en Madrid es muy caro. Es un precio muy caro. Entonces, o sea, en estos 2 años que nosotros hemos estado, la construcción ha subido un montón y los solares también. Entonces, pues es que es muy complejo. Los Pero tú, bancos, además, el tema de, de la financiación está siendo muy complejo, porque los únicos bancos que nos han dado apoyo han sido bancos de banca ética, Triodos y Fiare. Entonces, tampoco les ha costado mucho, además, en entender, porque Triodos tiene mucha experiencia en la parte ecológica. Entonces, en eso sí que nos apoyaba por esa parte ecológica, ¿no? Pero de la parte social le costó mucho entender el proyecto. Por ejemplo, nosotros, personas de 60 años, para darnos un crédito de 30 años no hay ningún banco que te lo dé. Entonces, claro, lo que pasa que le costó mucho entender que si nosotros nos morimos, nos vamos o lo que sea, alguien va a ocupar nuestra casa. No se va a quedar la casa aquí vacía, sino que va a haber alguien que va a ocupar la casa. Es verdad que cuando nosotros pedimos el crédito, pues lo mismo, no teníamos una lista de espera, porque de momento no vendías nada. En estos momentos, pues es que todo el mundo te dice: oye, si se queda un piso vacío, por favor, avisarme, no sé qué, tal. Pero en ese momento no. Entonces, pues apostar por una cosa tan novedosa, pues será muy complicado. Y solamente estos bancos que tienen que ver, bueno, Fiare es una banca social y entonces ellos hicieron menos hincapié en la parte ecológica, hicieron mucho más hincapié en la parte social.
Yo creo que al final lo que tú dices, al final encontrar una banca, porque cuando hablamos de un cambio de paradigma, hablamos de un cambio de paradigma y de algo que es completamente nuevo para todo el mundo, que habrán personas seguramente que estén viendo esto y estén diciendo, wow, eso no es posible, eso no es viable, van a acabar con conflictos. Realmente es un cambio de mentalidad, es una mentalidad muy disruptiva para la sociedad que tenemos actualmente. Entonces, claro, encontrar una banca que además suele tener una mentalidad bastante tradicional en esos aspectos, pues tiene que ser todavía, o sea, creo que habéis hecho como una maratón con obstáculos, ¿no? Durante Sí, mucho sí, tiempo, sí, muchos obstáculos. sí, sí, Y ya por sí. último, y te dejo que me sabe faltar, que me sabe faltar robarte todo tu tiempo, pero de verdad que me parece un proyecto muy chulo. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo ves tú el proyecto Entre Patios? ¿Crees que se puede llegar a replicar en otras partes de España? ¿Invitarías al resto de las personas que nos estén viendo simplemente a pararse y a pensar el cómo pueden cambiar la manera de vivir? ¿Cómo ves tú el futuro a un medio plazo? Bueno, yo creo que en España no es que se pueda replicar, es que se está replicando por todos los sitios. O sea, pertenecemos a una red y hay proyectos absolutamente en todos los sitios. Nosotros estamos recibiendo a gente continuamente. O sea, hay muchísima gente que no le sirve la forma esta que tenemos tan individualista, que no es una forma de privacidad, sino que es por individualismo, y eso nos requiere muchísimo conflicto eh, y muchísimo trabajo también. O sea, el que cada uno, sí, y incluso económicamente es muy caro vivir de esa manera tan individualista. Eh, yo creo que hay muchísima gente que quiere vivir de otra manera, mucha gente. Y creo que la gente está optando por eso, y depende de en los sitios donde estén, porque pues nosotros hemos estado en Navarra, hemos estado en Barcelona, hemos estado en La Rioja, hemos estado y aquí han venido gente, por ejemplo, hace poquito de Portugal, etcétera. Hay mucha gente queriendo hacer el proyecto. El mayor conflicto son los bancos en este momento, casi más que la parte económica, es que los bancos, que la banca ética tenga la capacidad o quiera tener la capacidad de asumir los proyectos que se están dando. Y si no, pues no sé, creo que tendríamos que buscar otras fórmulas de banca, que yo creo que antes o después se van a dar, para asumir este tipo de proyectos, porque evidentemente pues es otra forma de vivir bueno, que es súper necesaria, ¿no? Me ha gustado mucho que has comentado lo de, y ahora está como muy de moda, no digamos lo de moda, pero el hacia donde dentro del mundo digital, que al final nosotros nos dedicamos mucho al mundo del software y de la tecnología, el pagar por uso, el no comprar, esta necesidad inmediata de comprar. Si necesito una bicicleta, pues no voy y me compro una bicicleta, la alquilo en este caso. O sea, a nivel social, a nivel tecnológico, se está yendo hacia un lugar que es el pago por uso. Y al final, un poco Entre Patios es ese concepto, es pago por uso, o sea, pago entre comillas, no es un alquiler, lo utilizo el tiempo que necesito. Me gustaba mucho lo que comentabas al principio de no es necesario que todos tengamos una aspiradora en casa, siendo que la vas a usar una hora a la semana y el resto está guardada en un armario. Este concepto a nivel social, o sea, a nivel social y de la propia red que habéis formado dentro de Entre Patios, del uso compartido, de que no hay esta necesidad de consumo de bienes. Lo que tú comentabas, al final es mucho más caro que cada persona tenga una cosa de cada, cuando es mucho más fácil poder, pues bueno, colaborar y pues si yo no lo uso, úsalo tú, ¿no? Un poco este concepto. Y al final, a nivel tecnológico, también se está yendo hacia ese lugar, hacia el pago por uso. Necesito algo en un momento determinado, vosotros tenéis la conciencia social de que además cohabitáis en un espacio en el que os permite,
hacer eso, pero el resto de personas de la sociedad normal no tienen quizá esa oportunidad. Y sí que es verdad que están emergiendo muchas empresas y muchas startups que se dedican precisamente a esto, de necesitas algo, alquílalo, úsalo un determinado tiempo, pagas X cantidad por eso, pero no tienes ni que hacer ese consumo de material, ni tienes ese gasto que hacer, ese desembolso. Entonces, al final, que realmente es en dos escenarios diferentes, pero vamos a lo mismo. En vuestro caso tiene el peso social, que es mucho más importante, pero a las personas que vivimos en una vida, en una sociedad pues, la actual, pues el concepto del pago por uso se está viendo, y ya no es que se esté viendo, sino que se está empezando a imponer, y eso también es otro cambio de paradigma completamente diferente. Claro, lo que pasa es que viviendo en una cooperativa como la que tenemos, todo es muy sencillo, porque, por ejemplo, los peques, pues es que es muy fácil, me tengo que ir a tal cosa que me ha surgido, pues dejo a los niños en el patio o en la zona de esto y cualquiera me los echa una mano, ¿sabes? Entonces eso, incluso con tus mejores amigas es muy complicado, porque en una ciudad como Madrid, que, que menos de una hora no tardas a cualquier sitio, me surge algo y es muy complicado que venga alguien que le cuadre en ese momento, que se desplace una hora de ida y otra de vuelta, etcétera. Entonces, esto es todo muy sencillo. O sea, sobre todo es que hace la vida muy fácil. Eso de que es que vais a tener conflictos, no sé qué, no sé cuántos, pero es que el conflicto de, de la de la vida individualista es mucho mayor. Es que me pasa cualquier cosa y es que no tengo a quién dejar. Tengo que llamar a mi madre, que puede vivir a lo mío o puede vivir en la otra punta de Madrid. ¿Vale? Entonces aquí esto es muy sencillo. Me surge una cosa que tengo que irme y no tengo que armar todo un lío que para qué. Cualquiera se queda con mi hijo o con mi hija, ¿sabes? Y con Eh, las madres y las familias en general sabemos que el tema de la conciliación es algo que Claro, no es aquí fácil. es mucho más fácil, aquí es mucho más fácil. Todo es muy fácil. Nosotros tenemos un hijo con discapacidad intelectual que tiene 39 años. Nosotros antes le dejábamos en casa los fines de semana, a veces solo, y nosotros nos íbamos pues, al campo o lo que sea, ¿no? Bueno, pues ahora es que nos vamos con total tranquilidad y nos podemos ir 5 días porque sabemos que hay alguien que le va a invitar a cenar, sabemos que cualquier cosa que surja va a entrar alguien a verle. Si tiene el teléfono desconectado, cualquier vecino entra y habla con él. Él está integrado en el grupo de consumo, en no sé qué, en no sé cuántos. Entonces, es que todo, o sea, todo facilita, ¿sabes? O Es sea, es como como una diferente. facilitación de la vida muy fuerte. Yo, la verdad es que no tengo ningún miedo a eso de, es que va a haber conflicto. En la vida siempre hay conflicto, pero yo creo que hay mucha inteligencia colectiva aquí, suficiente como para que los conflictos no lleguen a ser un impedimento para poder vivir. La gente está muy acostumbrada a decir cuando se siente mal y los demás estamos muy acostumbrados a entender que si te sientes mal es un motivo para que yo reflexione sobre por qué te sientes mal. Desde luego, ha sido una maravilla esta charla contigo, Nati, porque creo que todas las personas que nos vean van a ver que esa utopía, porque al final parece una utopía, eso se puede hacer, es posible, o sea, es un sueño que hace 15 años nació como un sueño y que lo habéis hecho tangible. Y luego creo que lo que tú comentabas, que es replicable, y creo que la sociedad hacia donde vamos nos está llevando también a un poco de conciencia, también un poco social, además de la conciencia ecológica que comentabas, etcétera, etcétera. ¿Que es un cambio de paradigma? Sí, que habéis abierto un melón muy, muy importante y que te agradezco muchísimo este tiempo, porque estoy convencida de que muchísimas de las personas que nos vean van a pararse a reflexionar y decir, ostras, es que otra manera de hacer las cosas es posible. Y yo creo que al final ese es como el cierre, ¿no? Otra manera de hacer las cosas es posible. Y creo que vosotros lo habéis hecho, os
os deseo que realmente funcione y que, o sea, que realmente funcione, no que está funcionando, pero que vaya más, que Entre Patios tenga la oportunidad de seguir creciendo y que se replique en cualquier parte de España vuestro proyecto y vuestro sueño, que al final es un sueño de muchísimas personas. Así que si Y quieres decir alguna cosa nosotros, más. desde luego, para nosotros que se replique, o sea, esto no queríamos que sea un chiringuito de gente que hemos conseguido esto, sino que creemos que esto puede hacer un cambio importante social, ¿no? Yo, si queréis, pues nada, os animo a que os metáis en la página de Entre Patios y y que buceéis por ella y que veáis un poco todo lo que hay. Y nada, y que si alguien ahí aparece en nuestro correo electrónico, si alguien tiene, pues no sé, alguna duda o lo que sea, pues que se ponga en contacto con nosotros e intentamos, pues no sé, apoyar y ayudar a todo a todas las personas que quieran, que quieran introducirse en ello. Nosotros de todos modos en el enlace del vídeo vamos a dejar vuestra web para que vean, para que tengan acceso directamente. Así que nada, Nati, lo dicho, que te agradezco muchísimo tu tiempo, que ha sido un placer esta charla y nada, nosotros nos vemos en el siguiente Café con Fincus. Hasta pronto. Adiós.